Muestra Cristo, revela Dios. Les invitaré a analizar un salmo de David, que tiene la maravillosa particularidad de mostrarnos a Dios, no solo como un tratado teológico, sino cómo ese Dios grande y poderoso se acerca hasta mí, que soy una persona pequeña y limitada. Me refiero al Salmo 139. Es un salmo bastante extenso, de modo que no lo leeré por completo al comenzar, pero quizás si usted tiene ahí la posibilidad, puede mantener su Biblia abierta, ahí en el Salmo 139, para que juntos vayamos considerando su contenido. Este Salmo 139 es una reflexión de David que nos permite entrar en el enfoque que le da a su vida espiritual. Entre los salmos de David hay salmos que son circunstanciales, experienciales, pero también hay otros que son contemplativos, como el Salmo 23, por ejemplo, el Salmo del Pastor. Y este Salmo 139 es uno de los salmos donde contempla a Dios y trata de explicar algo acerca de Dios. Y es muy interesante que una sola porción de la Escritura nos muestre de una manera tan clara los atributos intransferibles o incomunicables de Dios. Porque solo a modo de introducción, debemos saber que hay atributos de Dios que son intransferibles y otros que sí lo son. Los atributos transferibles o comunicables son, por ejemplo, la santidad. Dios es santo, todos lo sabemos. Pero también nos dice, ustedes sean santos, como yo soy santo. Quiere decir que la santidad es un atributo comunicable de Dios. Pero hay otros que son incomunicables, intransferibles. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Es todopoderoso, pero no dice en ninguna parte, ustedes sean omnipotentes como yo soy omnipotente. En este salmo podemos notar los tres grandes atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles son? La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. En los primeros 6 versículos de este salmo podemos ver la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? Quiere decir que Él todo lo sabe, todo lo conoce, nada le es oculto. Él no puede decir no sé, como nosotros decimos tantas veces. La omnisciencia de Dios es entonces el atributo por el cual Dios conoce todas las cosas. A diferencia de Dios, el conocimiento del hombre es limitado. Nosotros estamos permanentemente conociendo, buscando, indagando, investigando, y nos damos cuenta que el conocimiento nos excede todo el tiempo. Por eso, sobre todo al final del siglo XX y del siglo XXI, comenzó a usarse el término interdisciplinario. Significa que necesitamos juntar diversas disciplinas o ciencias para tener un conocimiento más completo, porque una sola persona no puede tener todo el conocimiento. Por eso se reúnen en juntas interdisciplinarias. Quiere decir que para el hombre el conocimiento siempre es parcial. En cambio, Dios domina todas las cosas, todas las ciencias, toda la sabiduría. Si hay algo que Dios no puede hacer es adquirir más conocimiento. ¿Por qué? Porque lo tiene absolutamente todo. Él conoce el pasado, pero también conoce el futuro. Es decir, nada lo toma por sorpresa, porque sabe todo. ¡Qué tremendo es esto! Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque creo que esto es lo realmente importante para nosotros. Porque no es cuestión de estudiar los atributos de Dios pensando en lo que son, sino en saber qué tiene que ver con nosotros, con nuestra vida personal. Y David en este Salmo 139 justamente nos explica qué es lo que él veía respecto de esto. Que esa omnisciencia de Dios tiene mucho que ver con él, porque si él, Dios, conoce todas las cosas,
Si Él conoce todo, entonces Él examina y me conoce. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. A Él lo que le interesaba no era que Dios conociera todo sobre astronomía, geografía, meteorología, no. Lo que a Él le interesaba es que Dios conocía todo acerca de Él. Tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Cada ser humano es un enigma. Cada persona es un enigma para sí mismo. A fines del siglo XX, a mediados, comenzó la discusión de si el hombre era un ser racional o no, puesto que habían muchas cosas irracionales en él. Y cuando uno lee la Escritura, habla acerca de la irracionalidad del hombre muchas veces. Por ejemplo, Judas. Judas estuvo 3 años como discípulo de Jesús y sin embargo termina traicionándolo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que Saúl, un hombre que fue usado por el Espíritu de Dios en el último tramo de su vida, va y consulta a una bruja? ¿Cómo entendemos que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, terminara en la idolatría? Es que hay algo que se mueve dentro del hombre que está más allá de la razón, más allá de lo racional. Ahora David dice que Dios nos conoce, no solo lo que nosotros sabemos, sino también la parte que no conocemos de nosotros mismos. Dice, yo contemplo a Dios y sé que Él sabe cuál es mi sentarme y mi levantarme, cuál es mi andar y cuál es mi reposo. O sea, Él conoce mi vida consciente. Se da cuenta cuando estoy en una actitud pasiva y cuando estoy en una actitud activa, cuando me estoy moviendo, cuando me estoy quedando quieto. Él sabe todo lo que hago. Pero también conoce mi subconsciente. Según los psicólogos, tenemos algo así como un sótano dentro de la mente, donde se guardan cosas que a veces ignoramos, pero están ahí. Por ejemplo, a veces nos ponemos nostálgicos y tomamos una serie de fotografías de la familia o del colegio de hace años y vemos unas caras y decimos, oh, me había olvidado de esta persona que aparece aquí. Y empiezan a aparecer una cantidad de recuerdos, pero ¿dónde estaban? Estaban en el subconsciente, en el sótano de la memoria. No lo tenía presente, pero algo me movió y entré allí. Bueno, eso Dios también lo conoce. David dice justamente eso cuando dice, has entendido desde lejos mis pensamientos, como diciendo, no hace falta que el pensamiento suba, ya lo estás viendo, ya lo conoces, pues aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Es decir, Dios es el que conoce eso, que es el subconsciente, lo que está debajo. Dios sabe lo que va a salir de la boca, sabe lo que estoy reprimiendo para no decirlo, sabe la razón por la cual voy a decirlo, lo que voy a decir y reprimo y lo que no reprimo, todo lo sabe. Es el conocimiento absoluto que Dios tiene de nuestra persona. Ahora Dios no solo conoce el subconsciente, también conoce el inconsciente de cada persona. El conocimiento de Dios llega hasta las profundidades de lo que somos. Dice David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas. Quiere decir que ese mundo inconsciente, que tiene una cantidad de cosas que a veces aparecen en los sueños y que nosotros decimos, pero ¿esto de dónde salió? Esa mezcla de cosas, Dios las conoce. Es el único que puede penetrar en las profundidades del hombre. Escarba en lo íntimo del ser humano, en las motivaciones inconscientes de la persona. Ahora David está escribiendo este salmo hace 3000 años y dice, Dios tiene un conocimiento absoluto de quién soy, un conocimiento profundo de quién soy. Ahora cuando uno piensa en la Edad Media, representaban a Dios mediante un ojo que miraba, que vigilaba todo lo que hacían las personas. Entonces esto traía terror a las personas. Se desesperaban solo de saber que Dios siempre los observaba. Sin embargo, para David,
el todo conocimiento de Dios no era motivo de desesperación, sino de reposo. ¿Por qué? Porque si Dios conoce todas las cosas, Dios es el único que me puede ayudar en mi vida cotidiana. Dios es el único que puede orientar mi vida. Dios es el único que puede ir diciéndome cuáles son los pasos que tengo que dar. Y por eso el Salmo termina con una petición maravillosa, cuando dice: examina, oh Dios, y mira mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En otras palabras, entra al fondo de lo que yo soy y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. David miró el atributo de la omnisciencia de Dios y no se quedó en la teología. Él dijo: si Dios me ve, entonces es el único que me puede ayudar a manejar mi mundo interior. Es el único que puede examinarme hasta lo más íntimo de mi ser y guiarme. Se entregaba a las manos de Dios para que lo guiara, porque sabía que para Dios no había ningún secreto. Lo conocía tan profundamente, aún en áreas que ni él mismo se conocía. Y esa entrega al Señor, esa apertura al Señor es totalmente distinta a lo que sucedía en la Edad Media. Dios no es un Dios peligroso que ve todas las cosas, sino un Dios que puede analizarme, puede examinarme y puede ayudarme a seguir adelante. Luego, al seguir la lectura de este salmo, podemos ver la omnipresencia de Dios. Lo que quiere decir que Dios está básicamente en todas partes. Cuando Salomón dedica el templo en Jerusalén, tiene una frase que habla de esto cuando dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Nosotros muchas veces hablamos de la casa de Dios, pero no es porque Dios esté allí. Dios está en todas partes. El apóstol Pablo, cuando predicó en Atenas, dijo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No habita en templos, Él está en todas partes. Por supuesto que hay lugares donde nos reunimos para adorar a Dios, pero cuando salimos de ese lugar, Dios sigue estando presente a donde vayamos. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Está diciendo que todo está dentro de la visión de Dios. David en este salmo hace un planteo muy interesante respecto a ese atributo de la omnipresencia de Dios, allí en el verso 7, cuando dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él forja una hipótesis, como si dijera: supongamos que yo me quiero esconder, que yo me quiero escapar de la visión de Dios, de la presencia de Dios. Podemos recordar algunos casos bíblicos de personas que intentaron esconderse de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, después que pecaron, procuraron esconderse de Dios porque no entendían lo que era la omnipresencia de Dios, de que Dios estaba en todas partes y ellos sabían lo que habían hecho. Lo mismo sucedió con Jonás. Jonás también se escapó a Tarsis para alejarse de la presencia de Dios. Y Tarsis era en el mapa de los antiguos el lugar más alejado, el último extremo de la tierra conocida. Entonces se quiso ir ahí como si Dios no estuviera en ese lugar. Sin embargo, David, con toda sabiduría y mucho antes que Jonás, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando Dios habló con Adán y Eva que se escondieron, Él le preguntó: ¿dónde estás tú? Pero no era porque no supiera dónde estaba, sino para ubicarlo espiritualmente, para que le dijera dónde estaba parado espiritualmente. Cuando le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?, no es porque no sabía lo que había pasado, sino para que tomara conciencia de lo que había hecho. Dios quiere decir que Dios es un Dios omnipresente, y dice David en este salmo: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, si fuera cualquiera de los dos extremos, si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si bajo a las profundidades del sepulcro, a lo último del mundo, a la oscuridad más densa, allí tú estás también. Habla de la altura y de la profundidad, pero también habla de la horizontalidad cuando dice: y si tomare las alas del alba,
y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿En qué estaba pensando David cuando habla de las alas del alba? Seguramente en lo que nosotros conocemos como la velocidad de la luz. Bueno, si tomara esa velocidad y me fuera hasta el extremo del mar, a la otra punta, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios siempre había estado con David. David había experimentado en su vida la omnipresencia de Dios. En la soledad del campo, cuando veía el león o el oso, allí Dios estaba. Y en medio de la multitud, cuando enfrentó a Goliat, allí Dios estaba también. Cuando Saúl le tiró la lanza para matarlo en el palacio, Dios estaba allí. También estaba en el desierto, cuando un ejército de 3,000 hombres lo perseguía, y estaba en Filistea cuando él simulaba que estaba loco. Dios siempre estaba presente. Es decir, él había experimentado en los grandes momentos de su vida siempre la presencia de Dios, sosteniéndolo, librándolo, guiándolo. Ese Dios que estaba siempre presente, y esa conciencia de la presencia de Dios es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Tener conciencia de que Dios siempre está ahí. Dios no solamente está dentro de un edificio, de un templo. Podemos decir con toda seguridad que Dios está aquí ahora mismo. Que Dios está ahí donde usted está, en este mismo momento. Esa es la omnipresencia de Dios. Para el que vive en su pecado, la omnipresencia de Dios es terrible. Recordemos el ojo con el que simbolizaba a Dios en la Edad Media. Es terrible, porque aunque quisiera escapar no puedo. Pero para David la presencia de Dios es beneficiosa, porque aunque quisiera escapar, sabe que Dios estará con él. Aunque las presiones lo lleven a lugares extremos, Dios siempre estará con él. Pablo a los Romanos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Donde yo esté, el amor de Cristo está conmigo. Y si Dios es por nosotros, si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Cuando nos subimos a un avión, no importa la distancia, ese avión siempre está dentro de un radar. Si sale de uno, entra al espacio donde otro radar lo está monitoreando, ¿verdad? Y eso da seguridad, porque siempre está bajo el ojo que está observando su trayectoria. Ahora, para alguien que no cree, el ojo de Dios es tremendo. El radar de Dios está viendo lo que soy. Para David, el radar de Dios, porque significa que siempre estoy monitoreado por Dios en todo momento, por eso hablo del radar de Dios. Para David eso le daba seguridad. ¿Por qué? Porque si soy un hijo de Dios, ese radar no me asusta. Porque yo sé lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. Y sé lo que significa el amor de Dios. Por lo tanto, el radar de Dios sobre nuestra vida, la presencia permanente de Dios con nosotros, es la más grande bendición que nosotros tenemos. La presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios en nosotros y en nuestra vida es uno de los puntales más grandes en la vida espiritual para que sepamos mantener nuestra santidad delante de Él. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio le dijo: nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y nosotros podemos decir en cada momento y en cada lugar de nuestra vida: nosotros estamos en la presencia de Dios. Yo sé que en todo momento, en todo peligro y en todo lugar, Dios está allí, porque Dios está presente en nuestra vida y Dios está con nosotros y por nosotros para sostenernos y para que nuestra vida pueda ser una vida de plenitud. El tercer atributo incomunicable de Dios es su omnipotencia. Dios es omnipotente. Vamos a usar la palabra bíblica que es todopoderoso. El Dios que todo lo puede, que nada queda fuera de su poder. Esto aparece ya en el principio, en el primer capítulo de Génesis. Vemos cómo Dios actúa en la creación. Él habla y las cosas se producen. Puede hacer posible todas las cosas. La carta a los Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es muy profundo. ¿Por qué?
Porque el gran problema del hombre es que al no entender la existencia de Dios, deja muchas cosas sin respuesta. Solamente el hombre de fe entiende que de la nada puede salir algo. Cuando Lavoisier presenta su conclusión acerca de la naturaleza, él dice que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces considera que la materia es eterna. Ahora, cuando algo existe, tenemos que preguntarnos por su origen. ¿Por qué existe? ¿Por qué está ahí? Y la respuesta que da la carta a los hebreos es que Dios hizo a partir de la nada, de lo que no se veía. Es decir, que este mundo tangible es obra del poder de Dios y puso orden en este mundo. Un orden que sigue funcionando a través del tiempo. A pesar de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía que dice que todo tiende al desorden, sin embargo todo se va renovando, lo que implica que hay una mente poderosa atrás, la mente del Dios Todopoderoso. En la palabra de Dios, al primer hombre llamado individualmente por Dios para generar un pueblo, Abraham, Dios le dio varias promesas, entre ellas que sería el padre de multitudes. Sin embargo, la vida pasaba y Sara, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Y ya tenía 99 años y el hijo no aparecía. Y en ese momento Dios habla con Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, yo tengo todo poder, así que no te preocupes, que lo que yo prometo se cumple. Y cuando le anuncia a Sara que va a quedar embarazada, ella se ríe. Y entonces Dios le dice: ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Y realmente Dios muestra allí su todopoder cuando nace Isaac. Quiere decir que en el padre de la fe, Dios demuestra que es todopoderoso. Ahora David va más allá de todo esto que acabamos de decir. Porque para él la omnipotencia de Dios está relacionada directamente con su propia experiencia de vida. Y habla de eso cuando dice: la omnipotencia de Dios me hizo, me formó en el vientre de mi madre. Entendió que Dios trabajaba en él desde la vida intrauterina. Y la descripción que hace es justamente esa. Ahora pensemos que David escribe más o menos 1000 años antes de Jesucristo. Y recién se comenzó a ver algo de la vida intrauterina el siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci comenzó a diseccionar cadáveres y nos deja esos dibujos tan completos acerca de lo que es el feto dentro del seno materno. Pero David no conocía todo eso. David no conocía lo que nosotros conocemos hoy a través de las ecografías, por ejemplo. Dice, sin embargo, Dios es el que me hizo, el que me entretejió. Está diciendo, sí, hay leyes naturales, pero detrás de esas leyes está Dios poniendo el sello de la individualidad, el sello de su grandeza. Dios me hizo alguien diferente. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Todas las cosas estaban previstas y todas las cosas se fueron entretejiendo porque estaba aquel que estaba guiando la formación de ese ser. Compara la gestación con la semilla. Así como la semilla cae en el oscuro de la tierra y se tapa, e increíblemente sale la planta y la vida y se multiplica, así también en lo oculto del seno materno le pasa lo mismo al ser humano. Pero resulta que David nos habla del toque creador específico en el hombre. Henry Ford, a principios del siglo XX, pone en marcha la producción en serie del modelo Ford T. Podía fabricar 2000 Ford T cada año. Pero cuando pone en marcha la producción en serie, entonces en un año hizo 2 millones de Ford T. Ahora los hizo todos iguales. No se diferenciaban el uno del otro. Indica que el hombre puede producir muchas cosas a través de la producción en serie, pero no puede poner el sello de la individualidad. Y lo que asombra en David es que cada ser humano tiene el sello de lo individual, la rúbrica de Dios, mostrando que cada persona es una pieza única. Y él sentía que era una pieza única. A veces cuando hablamos del Dios Todopoderoso es cuando tenemos algún problema. Bueno, oro porque Dios es todopoderoso. Pero tenemos que pensar también en lo individual.
David pensaba en esa actitud permanente de sostén de Dios, que no produce a los hombres en serie, sino que cada uno tiene la marca de su individualidad y que cada uno tiene marcado un destino personal. Dios, como los grandes artistas, pone el sello individual en lo que hace, y ese sello está puesto en cada ser humano. Por eso David puede decir: el Señor cumplirá su propósito en mí, porque entiende que el Dios omnipotente, que hace todo diferente, lo hizo diferente y tiene un propósito. Y nos hizo a todos diferentes y tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que buscar es la presencia del Dios Todopoderoso para que pueda cumplir su propósito en nosotros. Así es como David llega a la conclusión de este salmo. Para David los designios de Dios son inconmensurables. Es decir, no los puedo entender, no los puedo medir por eso. Entonces irrumpen exclamaciones, porque es una forma de la adoración y la alabanza. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de todos ellos. Es decir, lo primero que se despierta en él frente al Dios inmensurable es la alabanza, la adoración al Dios grande, al postrarse, el inclinarse delante de la grandeza de Dios, el comprender no solamente que Dios es grande por sus grandes atributos, sino porque cada uno de ellos me afecta particularmente a mí. Es la primera reacción, la expresión de agradecimiento, de adoración, la expresión de un corazón que ha entendido y ha comprendido quién es Dios y por tanto le rinde el tributo que merece como creador del universo. La segunda reacción es la reacción de la ira, de la santidad. Una reacción que parece como algo violento en el Salmo cuando dice: apartado de mí, pues, hombres sanguinarios. El ver que tiene que apartarse de los hombres violentos, blasfemos, porque ellos no han entendido quién es Dios. Y esta es la manifestación de la ira de santidad. Porque hay una ira que es una ira santa. Recordemos que el apóstol Pablo dice a los Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que hay una reacción natural en el cristiano, en el hombre de fe, contra el mal. No es una reacción contra las personas, sino contra las conductas, contra el mal que hay en el mundo. Los griegos hablaban de ataraxia. ¿Qué era? Que todo te resbale, no importa lo que suceda, mantente tranquilo. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo no es insensible a las cosas. El cristianismo no puede mirar la pobreza y la corrupción a la vez en una misma sociedad sin levantar la voz y sin indignarse por eso. No puede ver cómo se destruyen los valores cristianos y los valores de los hombres sin indignarse. La indignación forma parte de las características que tiene que tener un cristiano. El Señor Jesucristo reaccionaba y reaccionaba con mucha fuerza contra la hipocresía religiosa de los fariseos y de los saduceos y de la utilización económica que hacían del templo de Jerusalén, y se levantaba contra todo ese tipo de explotación y defendía a los huérfanos, a las viudas, y hablaba de ellos y despreciaba el menosprecio que ellos tenían por las personas, como la mujer pecadora o los hombres que mendigaban como Bartimeo. Jesús se acercaba a ellos con amor y sentía realmente ira contra los que los segregaban, contra aquellos que olvidaban que estaban viviendo en una sociedad donde todos en alguna forma tenían que saber interactuar. Para Jesús y los apóstoles era normal tener esa rebelión interna. Recordemos que Pablo y Bernabé se sacaron las sandalias y sacudieron el polvo como manifestación de ira contra esas cosas. Pero cuidado, no es la manifestación violenta de la ira, no es la manifestación violenta que destruye. Por el contrario, lo que hacía Pablo y Bernabé era mostrar su indignación contra la actitud que habían tenido no recibiéndoles. Es una forma de reacción contra el mal que un cristiano tiene que tener. Entonces, cuando llegamos a comprender lo que Dios es, lo primero que se despierta es la adoración. Y lo segundo es esa ira santa contra todas aquellas cosas que realmente son injustas dentro de la sociedad. El cristiano es sensible a todo eso. No podemos dejar de ser sensibles. No somos como los griegos que buscamos la ataraxia.
Nosotros lloramos con el que llora y sufrimos con el que sufre. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con eso. Ahora la última de las reacciones es cuando el corazón de David se abre y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta es una gran declaración, la gran declaración de la oración: examíname. Él siente que su interioridad es un territorio desconocido y le pide a Dios que sea Él que haga el examen, porque a Él en lo personal carece de objetividad para hacerlo correctamente. Que Dios me mire por adentro y que me muestre todas aquellas cosas que me pasan desapercibidas, o aquellas cosas con las que soy condescendiente, que Dios las vea y vaya ordenando mi corazón, señalándome las cosas y que me guíe por el camino eterno. Se refiere a un examen exhaustivo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Un análisis interior de la mente y ve si hay camino de perversidad. Un análisis de la vida. Analiza mis pensamientos y analiza también mi vida. Le pide a Dios que se asocie con Él en el análisis de su propia vida. Que ese análisis que Él siente que es incapaz de hacer, porque muchas veces somos condescendientes con nosotros mismos y practicamos la autocompasión, la autoindulgencia. Ese análisis que lo haga Dios y que le muestre Él dónde se está equivocando. Y la petición final es: guíame por el camino eterno. Es decir, quiero la dirección de Dios en mi vida. ¿Por qué dice todas estas cosas? Porque Él quiere realmente terminar su carrera triunfante. Hay dos formas de terminar la carrera cristiana. Una de las formas es la forma de Salomón, sabio toda la vida, y resulta que termina inclinado ante los ídolos. Triste final. Y la otra es la de Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y lo que está eligiendo David es justamente que Dios entre en su corazón para que él siga peleando la buena batalla, para que pueda llegar al final acabando la carrera y habiendo guardado la fe en el Dios eterno.